Bueno, las siguientes dos temas es uno corto y uno largo. Vamos a empezar por el un poco menos corto, que es el de catarata, y posteriormente terminamos con el más corto, que es el de patología de órbita. Entonces vamos a comenzar con el de catarata. Si bien la catarata, en cuanto a su tratamiento, pues no es un área del médico general, el diagnóstico quizá y derivación sí lo es, ya que es la causa de ceguera más común prevenible, ¿no? No es irreversible. Lo triste es que hay gente ciega en México y en el mundo por catarata, cuando es una enfermedad que con una cirugía muy sencilla puede ser reversible, ¿ok? Entonces, aquí observamos una fotografía bonita de una catarata y ahorita vamos a ver todas las manifestaciones clínicas de una catarata y cómo se ve y diagnostica una catarata. Empezando brevemente por un poco de embriología del cristalino, anatomía y embriología del cristalino. Como les mencioné anteriormente, cuando vimos el origen embriológico del nervio óptico, el origen embriológico del cristalino es un poco más complejo en cuanto a su origen en las hojas blastodérmicas. Aquí tenemos un esquema del embrión cuando se va formando. A los 25 días, como les mencioné, esta porción del neuroectodermo, que irá a ser el romboencéfalo, tiene esta vaginación que irá a ser la vesícula óptica, pero como pueden observar está dentro, es el neuroectodermo, ya hubo un plegamento, ya se cerró el tubo neural, entonces parte del ectodermo quedó dentro, el neuroectodermo, pero continúa el ectodermo fuera. Entonces cuando hace esta evaginación que se llama vesícula óptica del neuroectodermo, va a estar íntimamente en contacto con una porción de ectodermo superficial y ahí es donde inicia y se genera tanto el cristalino como la córnea. Entonces, en el día 27-29 del desarrollo embrionario, esta íntima relación bioquímica entre el neuroectodermo con el ectodermo de superficie, aquí hay señales bioquímicas, va a generar que esta parte que está en íntimo contacto con la vesícula óptica del ectodermo de superficie sufra cambios y sufra un engrosamiento y se va a llamar la plácoda o placoda óptica. Placoda es todo aquel esbozo que va a generar un órgano de los sentidos. Hay ótica y hay óptica. Entonces la placoda óptica va a ser células que aumentan de tamaño del ectodermo de superficie, columnares por mediadores bioquímicos que formarán parte del ojo en su momento. Y por alrededor del día 30, esta vesícula óptica comienza a generar mediante mensajes bioquímicos que la placoda óptica también sufra una invaginación hacia su contenido con multiplicación de las células que estaban siendo engrosadas. Y aquí pueden ver ya un esbozo del ojo final. La vesícula óptica aquí tiene su tallo, que será el nervio óptico, se está plegando y está haciendo una capa doble que será el epitelio pigmentado de la retina y la retina sensorial, y esta porción de ectodermo de superficie que se está invaginando eventualmente se cortará y formará la vesícula óptica, que es el primordio del cristalino, y va a continuar el ectodermo de superficie una vez que se cierra de manera superficial. Entonces va a haber ectodermo de superficie dentro de neuroectodermo protegido por ectodermo de superficie. Esto es muy interesante porque eventualmente el ectodermo que quedó aquí va a formar la córnea. Entonces, para que exista una córnea transparente funcional, a fuerzas debe de haber existido un cristalino. Por eso están tan íntimamente relacionados. Entonces, el día 33 se cierra esta invaginación de ectodermo de superficie y va a generar esta cápsula
que se llama vesícula óptica, que mide 0.2 milímetros. Y aquí es cuando empieza a sufrir cambios estructurales muy interesantes. Estas células engrosadas de la plácoda óptica que ya están formando la vesícula óptica se van a empezar a elongar de la parte posterior a la parte anterior, perdiendo sus organelos y también alineándose de manera que van a tener transparencia. Y estas células al elongarse se van a llamar los prismas primarios del cristalino. Cabe destacar que cualquier alteración en esta etapa del desarrollo embrionario, desnutrición, medicamento o algún desbalance bioquímico en la madre va a generar que estas etapas de formación del cristalino se alteren y son las cataratas congénitas. Dependiendo en qué etapa del desarrollo del cristalino se encuentre este desbalance, por ejemplo en esta etapa tendríamos una catarata congénita del núcleo primario, del núcleo más pequeño, del núcleo embrionario. Dirían que correlación clínica va a tener una vesícula de 0.2 milímetros. Lo desafortunado es que el cristalino comienza a crecer de aquí para adelante y este es el centro y puede ser que evite en un futuro el paso de luz adecuada por la pupila. Y alrededor del día 40, estos prismas primarios llegan a la parte anterior de la vesícula óptica, generando el núcleo embrionario, y todas las células que no se elongaron, es decir, las células anteriores, van a formar una cápsula, y estas células anteriores van a tener núcleos germinativos para poder generar los prismas secundarios, y los prismas secundarios van a crecer del centro hacia la periferia por las dos partes, por la anterior y por la posterior. Entonces van a estar creciendo ya no de manera postero-anterior, sino de manera lateral, y se van a encontrar a la mitad formando el núcleo fetal. Después del núcleo embrionario viene el núcleo fetal. Va a generar las suturas del cristalino, y también cualquier alteración en este momento puede generar una catarata congénita en el núcleo fetal, nuevamente empezando del centro, si es clínicamente significativo en cuanto a la visión del paciente. Y en esta etapa del desarrollo embrionario del cristalino, el cristalino, que en la vida adulta es avascular, está altamente vascularizado por esta estructura embrionaria que se llama túnica vasculosa lentis o túnica vascular del lente, y es para que este desarrollo sea lo más acorde posible a una estructura transparente. Entonces va a estar altamente vascularizado para la formación de los prismas secundarios, y a la semana 4 de gestación debe de desaparecer esta túnica vasculosa lentis. Queda en su porción anterior el círculo arterial mayor del iris, y en la porción anterior sufre una atrofia hasta quedarse en la arteria central de la retina, en el nervio óptico, que ya vimos hoy hasta el hartazgo. Si hay algún remanente o catarata o opacidad en donde estaba la arteria hialoidea generando la túnica vasculosa lentis, genera una catarata posterior que se llama punto de Mittendorf, que el epónimo no es tan importante, pero sí remanentes vasculares en el cristalino, en el desarrollo del cristalino, generan catarata subcapsular posterior. En el transcurso de esta plática me escucharán decir catarata subcapsular posterior muchas veces, porque es una de las cataratas más comunes secundarias. Y aquí pueden ver un análisis clínico, un esquema del análisis clínico. Este haz que ven aquí es mi haz de la lámpara de hendidura, y este es un esquema de cómo la luz está aquí señalando la córnea. La córnea se ilumina con la luz, vemos un espacio vacío que es la cámara anterior, y podemos ver el cristalino en todas sus capas gracias a la lámpara de hendidura. Podemos observar cómo el núcleo fetal está aquí dentro, el núcleo embrionario, y luego el núcleo fetal con las suturas del cristalino, y el cristalino durante toda la vida continúa creciendo gracias a que los prismas secundarios se siguen produciendo, y mantiene hasta alrededor de los 60 a 65 años en un adulto sano la transparencia de este lente. Sin embargo, si existiera alguna enfermedad metabólica, trauma o uso de esteroides, puede haber catarata mucho más temprano que en otra edad. Las suturas del cristalino, como les mencioné, son prismas de células, son membranas celulares
que les llamamos prismas porque tienen esta configuración hexagonal, y pierden organelos y por lo tanto mantienen la transparencia y van creciendo de la periferia al centro hasta unirse con las que vienen de atrás. Aquí podemos observar un esquema del cristalino, cómo va creciendo como una cebolla con varias capas, y esto nos sirve para tener planos quirúrgicos en la cirugía de catarata, pero es importante saber que el cristalino está formado por núcleos y van generándose en la vida embrionaria. El núcleo embrionario, el núcleo fetal, el núcleo infantil, el núcleo del adulto y la corteza, y sigue creciendo. Por lo tanto, el cristalino es muy dinámico. Un cristalino de un niño recién nacido es mucho más liviano, mucho más delgado que el cristalino de un adulto mayor antes de hacer catarata. El cristalino, como ya saben, se encuentra en la cámara posterior y es la división entre el ojo posterior y el ojo anterior. Se encuentra en su parte anterior la pupila y en su parte posterior el humor vítreo. El cristalino es biconvexo, es un lente básicamente, y es un lente dinámico. Es avascular en la vida adulta, como les había mencionado, y está suspendido por fibras de ácido hialurónico que se llaman la zónula. La zónula está unida al ecuador del cristalino en su parte cristaliniana y al cuerpo ciliar, que es parte de la uvea, en su parte no cristaliniana. Y esto es muy importante porque estas fibras van a permitir que el cristalino se mueva y tenga una función dinámica. ¿Por qué? Porque el cristalino va a ser 1/3 del poder total del ojo. Les mencionaron en su clase de ayer, los otros 2/3 los da la córnea, aproximadamente entre 42 y 44 dioptrías, dependiendo de la referencia que ustedes utilicen. Y el cristalino da entre 15 y 20 dioptrías, y aquí no es dependiendo de la referencia que ustedes estén revisando, sino depende de la acomodación. Como les mencioné, el cristalino es un lente dinámico, y gracias a que está suspendido por la zónula puede cambiar su curvatura y por lo tanto cambiar su poder para poder tener visión cercana, para poder tener acomodación. Entonces, cuando alguien está viendo hacia el infinito o viendo a la distancia, tiene determinado poder el cristalino está relajado. Y cuando hay un estímulo visual cercano, se contrae el músculo ciliar, se relaja la zónula y el cristalino aumenta su poder para poder tener visión cercana. Este fenómeno se llama acomodación y es parte de un reflejo sinquinético que incluye acomodación, miosis, es decir, cierre de ambas pupilas para tener profundidad de foco, y convergencia, contracción de los dos músculos rectos mediales. Entonces, este fenómeno sinquinético, fenómeno de acomodación, es dinámico y la parte cristaliniana está realizada por el músculo ciliar y la zónula. El cristalino al nacer tiene un diámetro de 6.5 milímetros y, como les mencioné, cambia durante toda la vida porque sigue creciendo hasta llegar a ser en el adulto de 9 hasta 10 milímetros, dependiendo si ya pierde el cristalino por cirugía de catarata el paciente o no. Tiene un eje anteroposterior de 4.5 a 5 milímetros, esto dependiendo también de la acomodación. Y la zónula se fija al cristalino tanto en su porción anterior como en su porción posterior. Hablando de acomodación, que les mencioné anteriormente, y es dependiendo su curvatura y su eje, dependiendo del grado de acomodación. No es parte de la clase de catarata, pero es muy importante saber cómo se le llama a la pérdida de la acomodación. Es parte de una metropía que les dio, no sé si se las haya dado el doctor Espinosa el viernes. Presbicia, perfecto. Vista cansada. La pérdida de acomodación, la esclerosis del músculo ciliar o la pérdida de movimiento del cristalino es la presbicia o vista cansada, que no hay tratamiento definitivo, pero hay muchas formas de tratarla, desde un lente bifocal hasta lentes multifocales, que ahorita veremos. Entonces el cristalino, como les mencioné, va creciendo y llenándose de más prismas secundarios durante toda la vida, y por lo tanto es mucho más pesado en un adulto mayor que en un niño al nacer.
Todo esto es simplemente porque va creciendo, se van generando sus prismas a partir de células epiteliales de la periferia y las proteínas que son las cristalinas. Otra parte muy importante anatómica del cristalino es su cápsula. La cápsula que contiene a todas estas capas y a todos estos núcleos es importantísimo para un cirujano de catarata porque es por donde va a incidir al cristalino y donde va a descansar el lente intraocular. Entonces es muy importante saber que la cápsula anterior mide en el centro 14 micras y en la periferia anterior 21 micras, pero más importante es saber que la cápsula posterior del cristalino mide 4 micras. ¿Por qué? Porque uno empieza a trabajar disolviendo este cristalino o quitando este cristalino y debe de dejar un remanente de 4 micras para poder colocar un lente intraocular que descanse sobre la bolsa natural del cristalino. Muy, muy, muy importante porque luego uno se emociona queriendo limpiar la cápsula posterior, tallándola y todo, y son 4 micras, que es muy difícil controlar la fuerza aquí, ¿no? Por cierto, no sé si lo vayan a preguntar, pero la complicación más frecuente en cirugía de catarata es ruptura de cápsula posterior. Entonces, la función del cristalino son 3 básicamente: transparencia para que pase la luz, acomodación para poder tener visión cercana y refracción de la luz, es decir, enfocarla en la fóvea central a la mácula para que llegue la imagen nítida y pueda ser transducida y llevada a la corteza occipital. Entonces, estas funciones, conforme pasa el tiempo y conforme hay más edad, se van perdiendo. Y la principal forma de pérdida de transparencia y de refracción de la luz es catarata. La definición de catarata es la opacidad del cristalino. La acomodación se pierde no por el cristalino, sino por el músculo ciliar, pero la transparencia y la refracción de la luz es por opacidad del cristalino, y esa es la definición de catarata. Toda opacidad de cristalino se denomina catarata. Hay muchas leyendas de la catarata y de cuándo se debe operar y todo eso. Por lo tanto, toda opacidad, ya definido por consensos internacionales, se denomina catarata. Si el niño nace con una opacidad en el cristalino, es catarata congénita, aunque no sea un viejito. Si el paciente diabético tiene opacidad en el cristalino por su estado hiperosmolar, se precipitaron las proteínas del cristalino debido al estado hiperosmolar y al sorbitol que genera este estado hiperosmolar, es catarata. La catarata no es sinónimo de vejez. Sí es más prevalente la catarata en el adulto mayor, la catarata senil, pero no es lo único. Toda opacidad del cristalino se denomina catarata. Genera disminución de la agudeza visual, ¿ok? Pero también veremos que la cirugía de catarata o la indicación para cirugía de catarata no es la disminución de la agudeza visual, es una correlación en cuanto a la agudeza visual y a la demanda visual del paciente, y la demanda visual del paciente depende de su actividad. Ahorita lo veremos. También la opacidad del cristalino puede ser en distintas partes del mismo y puede generar, sin disminuir la agudeza visual, síntomas visuales como deslumbramientos, pérdida de la saturación de colores, porque la misma opacidad del cristalino empieza a detener longitudes de onda de la luz visible de los colores y por lo tanto no llegan al nervio. Visión doble, si el cristalino empieza a tener opacidades que generan que un ojo vea muy opaco y el otro sin ver tan opaco, puede generar diplopia, visión doble, y cambio de graduación de los anteojos. Esto es muy importante. También cabe mencionar, ya les mencionamos que el poder refractivo del ojo está dividido en córnea y cristalino. La córnea se mantiene transparente en condiciones normales si no hay patología, pero el cristalino, que tiene su índice de refracción y da 1/3 de poder dióptrico al ojo, conforme se va opacificando, puede ser que no haya una disminución de la agudeza visual total, pero el cristalino finalmente tiende a ser más opaco, sube su índice de refracción, entonces se necesita más poder para que la luz se enfoque. Entonces el cambio de graduación secundario a cataratas es una deriva miópica. El cristalino opaco genera un poco de miopía. Y esto es muy interesante
en cuanto a los pacientes que tienen hipermetropía, por ejemplo, porque tienen una graduación positiva de +3 y el cristalino les va a generar miopía, entonces puede ser que les corrija esa miopía y a pesar de tener un paciente con catarata, debido a que tenía una hipermetropía previa, la deriva miópica que genera el cristalino, pues los hace ver mejor. Algunos daños, porque eventualmente va a ser opaco y no va a pasar la luz, pero por eso hay que individualizar cada caso y no hay una respuesta acertada en cuanto a la cirugía de cataratas cuando disminuye la visión o a tanta visión, sino hay que personalizarlo a cada paciente. Y generalmente la pregunta es debido a la demanda visual del paciente. Mitos, bueno, nombres que le dan los pacientes: nube, carnosidad o telita. Muy importante, no es irreversible la ceguera que causa la catarata. La catarata es un lente opaco dentro del ojo y si se llega a la opacidad total, pues simplemente se va a cambiar y el paciente, si no hay patología en ninguna otra parte de su ojo, va a recuperar la visión. Otro mito importante que no sé por qué, bueno, sí sé por qué, mucha gente anteriormente con la cirugía de catarata antigua, no las técnicas que se usan ahora, era mucho más sencillo manipular un cristalino duro, totalmente opaco, que un cristalino blando como un gel. Por lo tanto, existía la leyenda de que la catarata debe madurar para operarse. No más, hace décadas que ya no existe esa tendencia y no vuelve a salir. La catarata no retoña, como dicen algunos pacientes. Muy bien, la catarata puede ser adquirida relacionada con la edad, que es la más frecuente, es la catarata senil. Catarata presenil, que puede ser por varias causas, diabetes, esteroides o traumas. El trauma contuso o el trauma penetrante en el cristalino puede generar catarata. Y nuevamente puede haber la opacidad, definida como catarata, pero no hay disminución de la agudeza visual, por lo tanto no se toca. Inducida por fármacos, y generalmente el fármaco por excelencia que causa catarata son los esteroides, tanto tópicos como sistémicos, como cremas de esteroides en los párpados. Y la catarata secundaria, generalmente secundaria a diabetes. Y la catarata congénita puede ser con asociaciones sistémicas y sin asociaciones sistémicas. Puede ser un niño con catarata congénita aislada o niño con asociaciones de defectos congénitos del metabolismo, distrofias musculares o algún otro tipo de patología que genere catarata. La catarata senil, que es la más común, tiene una clasificación morfológica dependiendo cómo se vea y dónde se encuentre dentro del cristalino. La catarata, que la opacificación es debajo de las cápsulas, se le llama subcapsular, puede ser anterior o posterior. La catarata subcapsular posterior, que les dije que es lo que más me van a escuchar mencionar, si alguien les pregunta ¿qué tipo de catarata genera la diabetes? La respuesta correcta es subcapsular posterior. ¿Qué catarata es la más común generada por esteroides? La respuesta común es subcapsular posterior. El 95% de los fármacos que generan catarata subcapsular posterior. Entonces es muy probable que si les preguntan qué tipo de catarata es y dicen subcapsular posterior, la tengan correcta. La alergia ocular causa un tipo de catarata específica, alergia crónica, y esa es la única que recuerdo ahorita que genera subcapsular anterior. La catarata nuclear es la más común de las seniles, pero es la catarata adquirida de manera normal. Se opacifica el núcleo, no las cápsulas. Cortical, se opacifica la corteza. La catarata cortical, como ven aquí, estas espículas corticales en la corteza, el núcleo está transparente, pero la corteza del cristalino está opaco. Esta no disminuye la agudeza visual, pero es la que más comúnmente da los síntomas de halos, deslumbramientos y disminución de la sensibilidad al contraste. Catarata en árbol de Navidad es secundario a otro tipo de enfermedades, ahorita veremos una fotografía. Y según la madurez de la catarata, puede ser inmadura, madura, hipermadura o morganiana, ahorita veremos
fotografías de estas cataratas. Las cataratas subcapsulares, anterior, debajo de la cápsula anterior del cristalino, asociada a metaplasia fibrosa del epitelio del cristalino. Pueden observar aquí, esta es una fotografía por retroiluminación, se le manda luz directa al fondo del ojo, el fondo de ojo regresa los rayos luminosos y podemos ver la imagen iluminada por detrás. Esta es la catarata subcapsular anterior. Otra causa importante de catarata subcapsular anterior es el ataque agudo de glaucoma, un glaucoma agudo por un cierre angular. Hay tanta presión en el ojo que hay infarto de las células epiteliales del cristalino y genera una catarata subcapsular anterior que tiene el nombre romántico en alemán de Glaukomflecken o hojuelas de glaucoma, que es catarata subcapsular anterior secundario a infarto del epitelio anterior del cristalino por aumento de presión intraocular por glaucoma de ángulo cerrado. Y la catarata subcapsular posterior, que es mucho más incapacitante de la visión, está delante de la cápsula anterior, tiene un aspecto vacuolado, si uno lo ve con detalle son pequeños círculos o granular. Por su localización tiene un efecto, se localiza más cerca de la retina, por lo tanto disminuye más la agudeza visual. La catarata nuclear, que les había mencionado anteriormente, miren este bonito corte de la lámpara de hendidura, vemos el primer reflejo de Purkinje, que es la córnea, y después vemos el cristalino, y aquí en este corte con el haz de luz vemos cómo la corteza está transparente, pero el núcleo está súper opaco. Esta es una catarata nuclear, es la clásica catarata senil y la clásica disminuidora de la agudeza visual que hace que el adulto mayor tenga una incidencia más alta de fractura de cadera por baja visual. ¿Okay? Empieza con un aumento relacionado con la edad del núcleo, es la asociada a miopía. La esclerosis nuclear primero induce un término amarillento por pigmento urocrómico y después se vuelve café hasta pasar por rojo y negro si la dejamos madurar. Como les mencioné, la tendencia es cuando empieza a esta disminución de la agudeza visual e incapacitar al paciente según su demanda visual, se retira. Tiene una consistencia dura. Y la catarata cortical, como les mencioné, la corteza, como la corteza crece del centro a la periferia para hacer las suturas, vean cómo la corteza y los prismas secundarios hacen sus opacificaciones en forma de espículas y estos pueden afectar la corteza anterior, posterior o ecuatorial, empiezan como hendiduras o vacuolas y forma opacidades cuneiformes o radiales o espiculares, y es blanca la iluminación oblicua y negra con el reflejo rojo. Catarata en árbol de Navidad, no sé por qué le ponen nombres tan románticos, pero son depósitos policromáticos como agujas en la corteza profunda del núcleo y está asociado a otras opacidades. Según la madurez, como les había mencionado, clasificaciones un poco obsoletas, pero todavía se utilizan. Catarata inmadura es aquella en la que el cristalino es parcialmente opaco, y la catarata madura es aquella en la que el cristalino está totalmente opaco y no se pueden ver estructuras dentro del ojo, así como el paciente no puede ver nada del mundo. Estas clasificaciones son las que hacían que se le dijera al paciente que se opera hasta que estuviera aquí, pero de estar así a estar aquí es todo unos 5 o 6 años de incapacidad visual. Una catarata hipermadura, la catarata pierde el agua hasta que se contraiga y aparecen arrugas en su cápsula anterior, es la catarata brunescente, café, negra, incluso roja. Y la catarata morganiana no pierde agua, sino que se hiperhidrata la corteza y entonces la corteza toma una consistencia licuada, la corteza comienza a ser líquida y se puede observar cómo el núcleo opaco, duro, café, flota en la corteza y cae. Entonces aquí se ve como una imagen de eclipse de sol que está muy mal en ambas fotografías. Cataratas inducida por fármacos. Corticoides, ya les dije qué tipo de cataratas son las secundarias por fármacos. Aquí tiene una fotografía, subcapsular posterior, así de sencillo. Corticoides, clorpromacina,
busulfano amiodarona. No sé si les mencionan también que la amiodarona da depósitos en la córnea por yodo. Antes se utilizaban sales de oro para tratar la artritis, y el halopurinol también hace que se precipiten las proteínas del cristalino y generan catarata subcapsular posterior. Catarata inducida por corticoides, sistémicos como tópicos son cataratogénicos. Subcapsular posterior, clásico, es lo primero, y luego la catarata aumenta, pero siempre empezando por subcapsular posterior. Hay una relación entre la catarata y la dosis sistémica semanal, la duración de la dosis y la dosis total de esteroides. Hay susceptibilidad individual, que se cree que es genética, pero hay gente que usa esteroides por tiempo prolongado y nunca hace catarata, pero la mayoría de los pacientes que utilizan esteroides hacen cataratas. Las opacidades precoces pueden regresar si se interrumpe el tratamiento con esteroides. Esto es anecdótico, nunca lo he visto yo. La catarata secundaria, no senil ni no por fármacos, puede ser secundaria a una uveitis anterior crónica, cuando hay inflamación en la cámara anterior o en la pars plana, que vimos anteriormente. Esta inflamación intraocular puede ser que hacen que el cristalino sufra un poco de inflamación y por lo tanto se precipitan sus proteínas y se hace catarata secundaria. El glaucoma de ángulo cerrado congestivo agudo, ya les mencioné, hace que también sufra el epitelio anterior del cristalino y haga catarata subcapsular anterior. La miopía alta hace que el humor vítreo esté más licuado que un vítreo gelatinoso en un paciente que no tiene tanta miopía y hace que el cristalino se mueva más dentro del ojo y genera catarata secundaria. Y las distrofias hereditarias del fondo de ojo. Esto es muy importante porque la principal alteración en cristalino de las distrofias hereditarias del fondo de ojo, siendo más específicos y precisos, la retinosis pigmentaria es un tipo característico de catarata. ¿Cuál creen? Subcapsular posterior, tan sencillo como eso. Entonces, tanto la retinosis pigmentaria como cualquier distrofia hereditaria del fondo de ojo, de la retina, genera catarata subcapsular anterior. Esta es otra clasificación de catarata zonular, es cuando hay estilo como rebanadas de pizza en el cristalino opacos, opacidad ocupa una zona discreta del cristalino, puede no disminuir la agudeza visual y es simplemente una clasificación morfológica. La catarata congénita puede ser por alteraciones metabólicas, puede ser aislado o por alteraciones metabólicas. Las más comunes, galactosemia. La galactosemia también hace que se precipiten las proteínas del cristalino, pero las cataratas congénitas por galactosemia o por deficiencia de galoxina hacen que se precipiten todas las proteínas y el cristalino es totalmente blanco. El síndrome de Lowe, que es una asociación genética que es catarata cerebral, es pacientes con catarata y retraso mental. Infecciones prenatales, como la rubiola congénita, al igual que la retinosis pigmentaria, la rubiola congénita da un fondo, también término romántico, en sal y pimienta, disminución de la agudeza visual por alteraciones en la retina y catarata congénita subcapsular posterior. El síndrome de Down, como anomalía cromosómica, también da una incidencia alta de catarata congénita en los pacientes con síndrome de Down, así como de queratocono. Los síndromes esqueléticos, como el síndrome de Hallermann-Streiff, también da catarata congénita, y el síndrome de Nance-Horan. Las infecciones prenatales pueden generar catarata congénita, como la rubiola congénita es la más frecuente, actualmente ya no por las vacunas, pero tiende a ser el que más preguntan. Rubiola congénita puede ser unilateral, pero generalmente es bilateral, y otras infecciones prenatales como el herpes, tanto simple como zóster, y la toxoplasmosis pueden generar catarata congénita. El síndrome de Down, ya les mencioné, tiene cataratas con diversas morfologías en el 5%. Las opacidades son simétricas, generalmente es bilateral. Aparecen tarde en la infancia o pueden aparecer desde el nacimiento. Y otras anomalías cromosómicas asociadas con cataratas son las trisomías 13 y 18, el síndrome de Patot y el síndrome de Edwards. Los síndromes esqueléticos que les mencioné, el Hallermann-Streiff, está caracterizado por prominencia frontal, nariz pequeña y fina, calvicie, progeria, micrognatia, mentón puntiforme, parecen pajaritos,
talla baja hipodontia y genera catarata membranosa. El síndrome de Nance-Horan tiene incisivos supernumerarios, orejas prominentes, pabellones auriculares, antevertidos y metacarpianos cortos, tiene catarata densa y se asocia con microoftalmos. Y otra catarata secundaria es la catarata secundaria a radiaciones. Estas pueden ser radiaciones ionizantes, radiación infrarroja. Esto es muy común, bueno, era muy común, era la catarata de los sopladores de vidrio o la catarata de los panaderos por la radiación infrarroja de los hornos de alto calor. La radiación ultravioleta y la radioterapia puede generar catarata secundaria. Y también la descarga eléctrica es una catarata traumática, pero el paso de corriente eléctrica de alta tensión por los ojos, no se oye tan extraño, pero hay accidentes así o caída de rayo, generan cataratas opacas totales en un instante. Esta es la clasificación actual de catarata, no es tan obsoleta como madura e inmadura, pero es más oftalmológica y es la clasificación LOX3. Lo que deben de saber es que la opacidad de la catarata se debe de clasificar por núcleo, corteza y posterior, y ya le da los grados, ¿no? Entre más alto el grado de opacidad de clasificación nuclear, es más opaco y más opalescente, la corteza es más cercana al centro y la opacidad subcapsular posterior más grande. Un mensaje que hay que llevarse a casa. Miren, esta fotografía es mucho más significativa de una catarata morganiana, ¿no? El núcleo opaco está flotando en la corteza líquida. Esta es una catarata total, brunescente, negra. Este es el mensaje que hay que llevarse a casa. ¿La catarata se opera cuando esta madure o hay que esperar a que la catarata madure para operarse? Falso. Término antiguo, médico de los 70s, no más. Entonces, ¿cuándo se debe operar un paciente con catarata? Sin que se queden dormidos los residentes de oftalmo. Cuando la agudeza visual no permita la actividad habitual del paciente, punto. Esta es la indicación de cirugía de catarata. Si ustedes en algún futuro son prominentes cirujanos endovasculares que requieren una agudeza visual del 20/20 o mejor y empiezan con catarata a sus 60 años, ¿ustedes creen que se van a esperar a que madure o cuando estén en 20/30 se van a querer operar para regresar al 20/20 o mejor y seguir operando? Entonces es hasta que la agudeza visual no permita hacer mi actividad habitual. Si es una abuelita que se dedica a ver la tele y pasear al perro, pues quizás su actividad habitual no tenga una demanda visual de 20/20 y cuando baje a 20/200 o a percepción de luz quiera operarse, y esto es válido. Todo depende de la actividad, ¿no? Aquí pongo ama de casa contra chofer contra cirujano. O otra indicación que no tiene que ver con agudeza visual es síntomas visuales, como les mencioné, halos o baja sensibilidad al contraste. Y les menciono este ejemplo porque este es un exdirector del Conde de Valenciana que veía 20/20, visión perfecta, pero vean su catarata cómo está. Es una catarata, según la clasificación que les mencioné, cortical, ¿no? Pero el centro está transparente. El doctor veía 20/20 y podía operar, pero se operó con 20/20 de catarata. ¿Por qué? Porque en la noche que manejaba se dilataba un poquito su pupila por la oscuridad y tenía halos y deslumbramientos porque había difracción de la luz por estas opacidades corticales, ¿no? O por ejemplo, este es un núcleo, este es un paciente, ya no es ningún médico del Conde, es un núcleo transparente. Ven aquí el reflejo de Purkinje número 2, la cápsula anterior del cristalino, núcleo transparente, pero vean acá, este es el tercer reflejo de Purkinje, la cápsula posterior del cristalino, opaca, una catarata subcapsular posterior por cualquiera de las causas que ya vimos, ¿no? Entonces este paciente está dilatado para esta exploración, pero cuando su pupila está del tamaño normal, el paciente no ve nada, porque esta opacidad está justo en el centro. La siguiente catarata, vean qué bonita foto, es una foto por retroiluminación. Este es un paciente consumidor de esteroides para fisicoculturismo, entonces no es ningún médico del Conde, que desarrolló, se presentó a consulta con disminución de agudeza visual,
por esto. Él tenía una catarata subcapsular posterior clásica, ¿no? Vacuolada, seguramente inició en el centro y empezó a crecer a la periferia, adquiriendo esta configuración estelar y muy, muy fuerte y con músculos construidos con esteroides, pero no veía nada. Por lo tanto, este es un paciente joven que tuvo que ser sometido a cirugía de catarata por disminución de la agudeza visual. Contrastándolo con esto, ¿no? Esta es el paciente que les mencioné que le cayó un cable de alta tensión, pasó corriente eléctrica por todo su cuerpo, cayó en paro, lo revivieron, pero cuando revivió no veía nada, se licuaron las proteínas de su cristalino y esta es una catarata total, pero no es dura, no maduró, esto es un cristalino licuado. Ahorita vamos a ver esta cirugía. Esta es una catarata congénita, vean qué bonito. Es la misma, una imagen por retroiluminación y por iluminación indirecta. Seguramente su madre tuvo alguna alteración cuando el paciente estaba formando el núcleo fetal. Entonces aquí podemos ver cómo se ve la sutura del cristalino, de los núcleos secundarios, y hizo esta. Y el paciente llegó a consulta a sus 60 años. Obviamente el paciente nunca supo lo que era ver bien, porque esto sin dilatar está en el centro, no tuvo un desarrollo de la corteza visual adecuado y el paciente tenía ambliopía o ojo vago. Y otra indicación para cirugía de cataratas que no es disminución de la agudeza visual puede ser alguna urgencia en catarata, y las urgencias en cataratas básicamente son tres. Una es un glaucoma facomórfico. Ya vieron en su clase de glaucoma que cuando hay un aumento de la presión intraocular sufre el nervio y se pierde campo visual. El humor acuoso es el que genera la presión intraocular, un equilibrio entre producción y drenaje de humor acuoso. Entonces el glaucoma facomórfico es un glaucoma secundario a que el cristalino crece tanto que empuja el iris hacia adelante y bloquea el ángulo iridocorneal y no hay drenaje del humor acuoso y por lo tanto sube la presión del ojo generando dolor. Es un glaucoma asociado a cristalino. Esta es una urgencia de que se debe operar el cristalino, haya catarata o no, pero está tan grande que ya está generando un glaucoma. Y el glaucoma facolítico es otra urgencia y es este caso en específico. Como pueden ver, esta es una catarata morganiana, un núcleo opaco flotando sobre una corteza licuada. La corteza licuada puede trasudar a través de la cápsula anterior del cristalino. Aquí pueden observar, aquí ya hay flotando corteza del cristalino. Y las proteínas del cristalino asolvan el trabéculo que se encuentra en el ángulo iridocorneal y tampoco permiten el flujo de humor acuoso y por lo tanto sube la presión. Esta es otra urgencia en cirugía de catarata. Y la tercera de estas dos es la catarata traumática. Por su origen embrionario, el cristalino, como se dieron cuenta, es de origen ectodérmico, pero está adentro de una cubierta de neuroectodermo. No tuvo selección secundaria en el timo, sus proteínas. Entonces, si el material cristaliniano sale de su cápsula y se deja en la cámara anterior, genera una respuesta inmune, porque las proteínas no son reconocidas como propias. Entonces, una catarata traumática con ruptura de la cápsula del cristalino debe ser operada cuanto antes para que no haya una uveitis secundaria a material de cristalino en cámara anterior. Aquí no sé por qué se borraron, ahí están las fotografías. También la cirugía de catarata, o son videos, creo que son videos, pero no están corriendo. Sí está corriendo. La cirugía de catarata también debe ser mandatoria cuando no permite el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en el polo posterior. Por ejemplo, este video simbolizó una fotocoagulación panretiniana, que es el tratamiento de elección en la retinopatía diabética proliferativa. Necesitamos medios transparentes para poder dar tratamiento con láser a la retina sufriendo por diabetes. Si este lente natural, el cristalino, está opaco y no permite dar láser y corregir una causa de ceguera irreversible como es la retinopatía diabética, pues para que darle chicharrón al cristalino y cirugía de catarata inmediata para poder seguir tratando la retina y evitar complicaciones irreversibles. Y esta foto, no sé si también sea fotografía o video, bueno,
Es una fotografía de un estudio topográfico de la retina que se llama OCT, tomografía de coherencia óptica retiniana, que sirve para hacer análisis detallado de la retina en varias patologías, pero esto es un estudio realizado con luz. Entonces, si la catarata no nos permite hacer diagnóstico y tratamiento del polo posterior, es indicación de hacer cirugía de catarata. Entonces, la tendencia actual, como pudieron observar ahí, no es esperar a que madure. La tendencia actual es que la cirugía de catarata, además de restituir la visión, sea una cirugía refractiva. Qué bueno observar este video de algunos adultos gringos que tienen cirugía de catarata, pero a lo que quiero ir con este video es que la cirugía de catarata actualmente tiene la tendencia de convertirse en una cirugía refractiva. Entiendo que ayer tuvieron su clase de cirugía refractiva también, ¿no? Láser para dejar de usar lentes y lentes intraoculares. Entonces, ¿por qué no ofrecerle a un paciente con catarata lentes? Si vamos a sustituir el lente, un lente que le corrija también su ametropía inicial, ¿no? Entonces, a lo que voy con este video es que ahorita en cirugía de catarata se retira el cristalino y se va a colocar un lente. Entonces, si el lente es calculado a su medida, pero si el paciente tenía astigmatismo anterior, ¿por qué no corregirlo con astigmatismo? O si el paciente quiere corregir su presbicia, ¿por qué no, en vez de que utilice lentes bifocales posteriormente? La tecnología, la tendencia que tiene es colocar lentes con múltiples focos para tratar la vista cansada. Obviamente no es la generalidad, hay una estricta selección del paciente, pero es la tendencia actual. Tratamiento de presbicia con cirugía de catarata son los lentes multifocales. Y el tratamiento de astigmatismo en cirugía de catarata son los lentes tóricos, que aparte de un poder esférico, tienen un poder cilíndrico para tratar tanto el lente, sustituir el lente, como tratar el astigmatismo previo del paciente. Y cirugía de catarata en casos especiales, pues es, por ejemplo, en biopsias de iris, en melanomas o tumores de iris, cuando el paciente tuvo una uveitis de las que mencionamos, y en una iritis, que fue muy buena pregunta anteriormente, la pupila se pegó al cristalino y necesitamos tocar el iris, pues también es una indicación de cirugía de cataratas, hacer una pupiloplastía, reparar el iris y en ese momento quitar la catarata. Esto no es cirugía de catarata, pero se aborda de igual forma. Cuando tiene un lente de intraocular subluxado, pues hay que ir a acomodarlo, o si en algún momento algún cirujano operó al paciente y por cualquier cuestión no le puso lente intraocular, es un paciente sin cristalino y sin lente, es un paciente que tiene afaquia. Entonces es el mismo abordaje colocar un lente intraocular como un implante secundario. Importante porque, voy a arreglar esto, porque el paciente, porque generalmente en el examen vienen casos clínicos para cirugía de catarata. Los preoperatorios para una cirugía de catarata, pues es una batería de estudios normal prequirúrgica establecido por la norma oficial mexicana, ¿no? Biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación. Pero lo importante y particular para la cirugía de catarata, sobre todo si la catarata es madura y no se puede ver el fondo de ojo clínicamente, se debe pedir una ecografía, un ultrasonido ocular, que nos va a dar imágenes como esta, para ver que evidentemente no vaya uno a operar una cirugía de catarata para recuperar la visión, pero la retina esté desprendida atrás o haya una hemorragia en el vítreo, lo cual cambiaría el abordaje quirúrgico a hacer otro tipo de cirugías. Y este estudio es muy importante y creo que el año pasado lo preguntaron para poder llegar al tipo de cirugía de catarata que se va a hacer. Esto es una microscopía especular, así se llama el estudio, y lo que hace una microscopía especular es un conteo endotelial de la córnea. Esta es una imagen de las células hexagonales del endotelio corneal. Me imagino que ayer en la clase de córnea les dieron anatomía de la córnea y sus capas, ¿correcto? Muy bien, les mencionaron que las células endoteliales, que es una monocapa de células hexagonales, la más interna, lo que se encarga esta capa básicamente es mantener la transparencia corneal, ¿ok? Bombean todo el agua de la córnea hacia el humor acuoso para que la córnea esté transparente. Estas células son altamente especializadas y como son altamente especializadas ya perdieron su capacidad de replicarse. Por lo tanto, si se pierden células endoteliales, no se replican, sino las células cambian de tamaño, por eso ven células de distinto tamaño para cubrir espacios que se pierden o cambian de forma.
Bueno, esto es muy importante porque la cirugía de catarata es en la cámara anterior, en íntimo contacto con la capa de células endoteliales. Entonces, por lo tanto, si un paciente entra por cualquier causa, inflamación, cirugía previa, con un bajo conteo endotelial, se deben de tomar precauciones extras para cirugía de catarata. Quizá hacer cirugía de catarata manual y no cirugía de catarata automatizada, que es el gold standard. Aquí vamos a presentar un video, me lo voy a ir parando conforme va avanzando. Este es el paciente aquel con la catarata secundaria de descarga eléctrica. Pero esta es la técnica que se llama facoemulsificación. Es una técnica cuyas características de microinvasión es lo que ha permitido que ya no se deje la catarata hasta que madure. Es un procedimiento mecanizado. Entonces, las incisiones son de 2 a 3 milímetros, ¿no? Con cuchilletes previamente graduados. Entonces, ahí estoy colocando un adrenalina, un adrenérgico para que dilate la pupila de manera farmacológica. Bueno, se coloca un colorante porque como son tejidos transparentes, pues no se ven. Entonces, si coloca uno un colorante, va a permitir tener contraste para, no sé por qué se ve así, para tener, no sé por qué se ve así. Está bien conectado. Bueno, aquí tenemos, ya está teñida la cápsula anterior. Vamos a ponerlo sin la presentación para que se vea bien. Y luego regresamos a la presentación. Ok, vamos a ver si puedo poner el video. Perfecto. Ahí está entonces. Les menciono, heridas previas, esto es lo que hace que la cirugía de catarata ya sea una cirugía de rutina. El gold standard, facoemulsificación, incisión pequeña, es la primera característica que lo hace más sencillo. Como los tejidos son transparentes, hay que utilizar colorantes para ver el contraste. Ahorita quiero incidir la cápsula anterior, que les dije que mide 14 micras, para poder accesar al núcleo del cristalino. Entonces, si la pinto de azul, podemos ahí tener contraste. Entonces, se hace una incisión circular para tener acceso al núcleo y vean qué rápido. Ese instrumento que tengo dentro del lado derecho es una pieza de succión, irrigación y succión al mismo tiempo, entonces mantiene el ojo formado todo el tiempo. El ojo se mantiene formado y hermético porque la herida es muy pequeña. Y al mismo tiempo que irriga y mantiene el ojo formado y aspira el material cristalino, está vibrando esa punta con ultrasonido para licuar o emulsificar el núcleo. ¿Okay? Las ventajas que tiene, pues es esta rapidez, ¿no? Ahí está un lente intraocular. Se coloca doblado en forma de taco para que no haya que ampliar la herida y ya adentro se expande al tamaño del cristalino. Pero lo importante que vieron ahí es con qué facilidad se aspira el cristalino, pero está usando energía, esa no es inocuo, esa energía de ultrasonido, 1 genera calor y 2 genera radicales libres por el calor. Entonces esta cirugía daña la capa de células endoteliales de la córnea, en manos expertas y en manos iniciándose. Por lo tanto, se debe de conocer el conteo endotelial para entrar, porque si de entrada ya tiene el paciente un bajo conteo, probablemente no se ha indicado una cirugía de facoemulsificación, sino la técnica manual. ¿Ok? Se coloca a veces sin punto, en este caso colocamos un punto. Aquí está el otro ojo del paciente. Nuevamente ven cómo las heridas se construyen en 3 pasos, valvuladas para que sean autosellantes. Se tiñe la cápsula anterior del cristalino. Esa es una gelatina que se llama viscoelástico, que mantiene el ojo formado para hacer la capsulorhexis, la capsulotomía, para tener acceso al núcleo. Este paciente, el otro ojo del paciente con catarata eléctrica tenía catarata subcapsular anterior y ahí
Como pueden observar, la cápsula está fibrosa, entonces estoy batallando para tener acceso, pero yo soy más necio que la cápsula y ya con fuerza la abrimos y tenemos acceso al material cristaliniano del núcleo. Y nuevamente con la misma tecnología, el Gold Standard, facoemulsificación, nuestra pieza ya es otra marca de máquina, por lo tanto se ve distinta, pero es el mismo principio. Irrigación, aspiración y ultrasonido. El lente previamente calculado entra doblado por la herida pequeña, se desdobla dentro del ojo, quedando en la cápsula natural del cristalino. Se aspira el cristalino, se pone un punto y listo. Se verifica hermeticidad y termina la cirugía. Y cuando el paciente no, por alguna característica, sobre todo entre más madura sea la catarata, por lo tanto está mal decirle que el paciente que madure, más poder, más ultrasonido se requiere y más se va a dañar o más se va a calentar el ojo. Cuando la catarata es muy madura o el conteo endotelial inicial es muy bajo, se debe de hacer cirugía manual. Esta cirugía manual se llama extracción extracapsular de catarata y esta es la cirugía que se hacía antes, por eso se indicaba que madurara la catarata, pero vean qué invasivo comparado con lo que les mencioné anteriormente. Número 1, se tenía que abordar el cristalino por la esclera. Entonces ahí estamos viendo que se hace una peritomía, ahí ya de entrada ya hay sangre, ¿no? Que no hay en el Gold Standard. En la extracción extracapsular de catarata se tiene que hacer un corte en la conjuntiva, entonces se hace una peritomía para tener acceso a la esclera. Creo que este video no está editado, entonces vamos a adelantarle. Se tiene que escarificar la esclera para que haya menos sangrado. Y luego ven, esto sí es importante. El Gold Standard, la facoemulsificación, la herida puede ser tan pequeña como 1.8 y la extracción extracapsular de catarata requiere abrir una herida de al menos 12 milímetros, vean, con un bisturí de piel. Ya casi se abandona esta técnica, pero hay sus indicaciones precisas. Pero en un caso clínico, si no menciona conteo bajo, si no menciona catarata hipermadura, la respuesta del tratamiento indicado es facoemulsificación. Si el caso clínico tiene catarata hipermadura, bajo conteo endotelial, extracción extracapsular de catarata. Entonces ahí se intenta hacer que la herida quede biselada para que sea lo más autosellante posible, como puede ser una herida de medio ojo. Vamos a adelantarle. Vean qué tardado, y la otra cirugía dura 8 minutos y esta dura como 40. Bueno, una vez que se construye esta herida, se incide el ojo, se vuelve a colocar una tinción para ver la cápsula, que es transparente, y se incide la cápsula hasta tener acceso al núcleo. Pero ahora no vamos a utilizar energía porque queremos salvarle a este paciente sus células endoteliales. Entonces se disloca la catarata de la bolsa, como pueden ver ahí, de manera manual, ya es móvil, ya no está unida a su bolsa. Y se debe de ampliar la herida. Muy rápido. Bueno, ahí está ya el cristalino entero flotando en la cámara anterior, ¿lo ven? Ya lo veo muy rudimentario gracias a que existe la facoemulsificación. Entonces, vamos, si todo está abajo voy a subir esto. Se está colocando un asa y vean cómo sale total la catarata. Entonces no hubo energía de por medio para destruir ese núcleo tan duro. Entonces ya empieza el calvario de poner no una sutura o ni una como en la facoemulsificación, sino 8 o 12, una por cada milímetro, para mantener ese ojo formado, ¿no? Existe el riesgo en este momento de tener un ojo abierto a la mitad
con presión para sacar el cristalino, de que se vacíe. Generalmente esto debe de ser con una sedación profunda o anestesia general. No, es un proceso ya cavernícola. Pero hay que saberlo, hay que saberlo. Ahí se aspira la corteza que queda limpiando la bolsa. Y vean, esto también es importante. En la cirugía extracapsular, como la herida está tan grande, no requieres la tecnología de un lente plegable. Entonces quitamos un punto que utilizamos para mantener el ojo cerrado. Ya tenemos una herida grande nuevamente. Y se coloca un lente de polimetilmetacrilato, de acrílico, pero no plegable, porque no lo necesitas plegable. Son los primeros lentes que se inventaron. Es un monobloque de acrílico. Entonces no entra por una incisión chiquita, entra por la heridota, ya se acomoda nuevamente en la cápsula anterior, en la cápsula del cristalino natural. Y pues el resultado final a 6 meses es similar, porque el resultado inmediato es mucho mejor en la facomulsificación porque se inflama menos, se incide menos el ojo y obviamente al tener 6 u 8 suturas o 12 suturas, jala la córnea y genera un astigmatismo que se va quitando conforme se van quitando las suturas, que son después de 2 meses. Entonces la facomulsificación tiene la ventaja de poder incidir cristalinos más transparentes, recuperación temprana, incisión pequeña y lentes plegables. ¿Ok? Ya era todo, acabamos con los videos. ¿Alguna pregunta en catarata? Antes de entrar a la clase más corta de la tarde.